A partir de la ley de inclusión, 130.000 alumnos dejarán de pagar su mensualidad a partir del próximo año. Según las estadísticas entregadas esta semana por el Mineduc, cerca de 50.000 estudiantes pasarán de colegios subvencionados a establecimientos privados, plantean desde las organizaciones precisamente que reúnen a estas entidades. Queremos profundizar en el tema. Para eso vamos a tomar contacto con la diputada de la UDI, integrante de la Comisión de Educación, María José Hoffman. Diputada, gracias por el contacto con CNN Chile. Buen día. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias a usted. Diputada, esta semana conocíamos los primeros números de parte del Ministerio de Educación respecto a la implementación, que tiene todavía camino por recorrer, de esta ley de inclusión. Pero ustedes ya han solicitado una sesión especial en la Cámara precisamente para abordar este tema. ¿Por qué es necesaria esa sesión? Mira, nosotros citamos ayer varios parlamentarios, no solamente de Chile Vamos, muchos de la nueva mayoría también, que tenemos dudas, que queremos saber cómo va este proceso. Ya es una ley que lleva más de un año y medio implementada, con muchos problemas, con muchas incertidumbres todavía. Uno es cosa de recorrer los colegios, hay varios colegios que todavía no han anunciado, yo te diría un poquito menos de la mitad, al menos como 2.800 colegios aún no se han pronunciado porque no saben efectivamente cómo son las reglas del juego. Han tenido muchos problemas en esta implementación y nos parece, Sebastián, que los papás tienen todo el derecho a saber la verdad, a saber efectivamente qué colegios van a cerrar, qué colegios van a pasar a particular subvencionado. Las cifras son absolutamente preliminares, han ido cambiando durante todos estos meses. No sabemos cómo está la cobertura de la educación pública en aquellos colegios donde van a cerrar colegios particulares subvencionados, como por ejemplo lo que está pasando en Antofagasta, lo que está pasando en Calama. Entonces queremos tener un diálogo con la ministra y con el encargado de la reforma para conocer realmente qué es lo que está pasando hoy día en los colegios y en la situación y la angustia que viven muchas familias de no saber si efectivamente o si se pasan a particular pagado, cuánto les sube. Tú sabes que hoy día la subvención que llega casi la SEP hasta los 90.000 pesos, el que se pasa pierde esa subvención y tiene que ponerla desde su bolsillo. Entonces, la verdad es que hay mucha incertidumbre y queremos que las familias tengan esa información. Diputada, esas dudas las dudas que tienen, digamos, los sostenedores de estos colegios particulares subvencionados o los padres, como usted dice, ¿son naturales a un proceso de cambio como este tan grande o usted cree que tiene que ver con otras cosas que obedecen más bien a falta de información o a problemas de comunicación de este proceso? No, yo creo definitivamente que esta es una mala reforma que recoge los gritos de la calle, porque esta se llama Ley de Inclusión, pero no nos olvidemos que su nombre original es Final Lucro, Final Copago, Final La Selección, que está inspirada en la desconfianza, en las decisiones de los papás y también en quienes dirigen a los sostenedores, que en su gran mayoría son profesores de mucho esfuerzo y que no cree básicamente en el derecho a elegir a los padres. Entonces hoy día hemos visto muchos problemas. Por una parte, los sostenedores que tienen la incertidumbre porque tienen que hacerse dueños hoy día de las fundaciones que se tienen que crear. Hoy día no hay bancos disponibles para, en el fondo, acoger a estos sostenedores que tienen que hacerse dueños. Esos son más bien problemas administrativos del colegio. Hemos visto los problemas en la tómbola, donde se deja absolutamente de lado lo que es el esfuerzo de muchas familias y de muchos jóvenes para optar a ciertos colegios. Hemos visto también como colegios de calidad, como por ejemplo el Instituto Nacional ha perdido su categoría de excelencia precisamente por la falta de carácter para poder enfrentar muchas veces las tomas y también porque el gobierno no se ha preocupado en lo más importante, que es mejorar la educación pública. Diputada, pero finalmente cuando, es cierto, son cifras preliminares, pero con lo que tenemos ahora, cuando la gran mayoría de los colegios que hasta ahora han tomado esa decisión, queda otra mitad, pero la gran mayoría de los que hasta ahora han tomado la decisión de convertirse en privados o acogerse a los cambios que implementa esta ley de inclusión, el 98% sí decide mantenerse dentro del sistema recibiendo esta subvención desde el Estado, transformándose o eliminando más bien el copago, y solo un 2%, según los datos que entrega el Ministerio de Educación al menos, está transformándose en colegios privados. ¿No habla eso de un proceso que ha sido exitoso desde el punto de vista de los objetivos que persigue esta ley y que ha impulsado el gobierno? Sebastián, esos datos no son así. Hoy día son alrededor de casi 6.000 colegios que existen en el sistema. De ellos, 3.000 colegios han pasado hoy día en el fondo al nuevo sistema gratuito, que muchos de ellos casi... Diputada, por eso, porque la otra decisión, está pendiente en el fondo.
Exactamente, yo le estoy dando los datos que nosotros recibimos por parte de la ministra en la Comisión de Educación, que son los mismos también que han salido publicados. Hay incertidumbre en más de la mitad, o sea, perdón, en un poco menos de la mitad. Efectivamente no sabemos qué va a pasar con ellos y también la ministra lo señaló ese día. Hay muchos de ellos que no se han tomado la decisión también como una forma de ejercer presión. Pero yo le estoy tratando de explicar por qué ha ocurrido esto. Efectivamente, hoy día si usted me dice, no, es que la gran mayoría se va a pasar, punto uno, no es así. Aunque se cierre un buen colegio, es una mala reforma. Porque en definitiva lo que tenemos que hacer es apoyar. Hoy día, Sebastián, los colegios que generan mayor inclusión son los colegios particulares subvencionados. ¿Por qué? Porque un padre que puede aportar, ese niño convive con un padre que no puede aportar porque tiene una subvención especial. Ahí es donde se produce la mayor inclusión. Entonces hoy día hay más de 50.000 niños, que no es una cifra menor, que van a pasar a particulares pagados, que no sabemos si van a poder asumir la subvención como parte del copago que ellos tendrían que tener en un colegio particular pagado. Entonces, la incertidumbre es tremenda todavía. Y perdóneme que le diga, pero hoy día cuando no tampoco hemos sido capaces de subir la subvención, de aumentar el copago, por más que se cambie la gran mayoría, no hemos mejorado en nada la calidad. Hoy día tenemos a familias haciendo colas afuera de los colegios, de los buenos colegios, que generalmente son particular subvencionados. Tenemos hoy día un sistema de incertidumbre total para los sostenedores. ¿Sabe que yo el otro día, hace unos meses atrás, recorrí un colegio arriba, en Reñaca, Alto, donde hay una hermana, una madre, una monjita a cargo, y me decía con los ojos bien brillantes que ella ha dejado de recorrer las salas de clases porque está todo el día metida como un ratón de biblioteca tratando de entender las normas del ministerio que cambian día a día. Esa incertidumbre ha generado un daño tremendo, pero además hay niños que hoy día no sabemos, hay ciudades de nuestro país, por ejemplo Calama, donde se cierran buenos colegios donde la oferta pública, Sebastián, no está garantizada. Entonces hoy día estamos frente a una situación donde lo que no puede ocurrir, porque un mal colegio, sea público o sea privado, tiene que cerrar, pero un buen colegio no. Y esta reforma lo que hace es desconfiar de esa decisión. Nosotros tenemos que retomar la capacidad que tienen los padres de poder elegir y muchas veces también, en aquellos casos que se pueda, de poder aportar. Y cuando no se puede, es el Estado el que tiene que subsidiar a ese niño que su padre por distintas razones no lo puede hacer. Y esta ley lo que busca, porque habría sido mucho más fácil si el gobierno lo que quería era tener solamente colegios públicos y matrícula pública, lo que tenía que hacer entonces era corregir primero la educación pública para que los padres hubiesen decidido cambiarse y no hoy día, como están siendo obligados y además no tienen incluso información. Diputada, cuando la ministra Adriana del Piano plantea que, aunque son pocos de los que ya tomaron la decisión, solo 77 los que se van a convertir en privados, pero cuando dice que aunque sean pocos respecto al total, nos preocupan todos y cada una de las familias que podrían verse afectadas y que en función de eso van a conversar con esos sostenedores para tratar de revertir la decisión. ¿Qué lectura hace usted de eso, de esa intención de parte del ministerio de tratar de convencer a aquellos que ya se han convertido en colegio o que han adoptado la decisión de convertirse en colegio particular? Son 77 colegios, más 44 jardines infantiles. Es mucho más que eso también. De los 3.020 que ya tomaron la decisión. Y me parece razonable. Exactamente, y todavía quedan 2.800 por tomar la decisión, 2.800 colegios, establecimientos. Yo creo que esa es la actitud correcta, a pesar de que nosotros se lo advertimos, y hoy día estar haciendo planes era un poco haber hecho oídos sordos al efecto que sabíamos que iba a tener. Hay problemas bien administrativos, como por ejemplo que no existen bancos hoy día, ni siquiera el Banco del Estado, para hacerse cargo de lo que significa hacerse dueño por parte de una fundación. Esos problemas también los queremos resolver en la sesión especial. Pero más allá de eso, lo relevante es que hoy día ningún niño puede quedar sin su derecho a la educación y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo en aquellos colegios donde padres que van a pasar a particular pagado y no tienen la capacidad de pago hoy día, porque ¿sabes lo que pasa? Vamos a volver a tener colegios de élite. Eso es lo que hace esta reforma. Aquellos colegios que generaban inclusión, que pasan a particular pagado, pasan a ser nuevamente colegios de una élite y no de la inclusión como realmente debiera haber sido esta reforma. Sobre todo, Sebastián, siendo súper clara, si aquí lo que el gobierno quería era potenciar la matrícula pública por la razón que sea, ideológica o por la razón que sea, lo que tenía que hacer en primer lugar era corregir la educación pública para que así los padres puedan decir realmente, porque cuando hay educación pública de calidad, como han sido los colegios tradicionales, los colegios, me refiero a los colegios emblemáticos, los padres eligen, los padres se pelean por estar en esos colegios. Y también me parece relevante poder retomar lo que es la capacidad del esfuerzo. No creo también que lo que ha pasado con la tómbola, que se está
recién implementando en algunas regiones, me parece que tampoco es la forma, el camino. Yo creo que vamos a tener que hacer serias correcciones para hacernos cargo hoy día del dolor que tienen muchas familias por la incertidumbre que genera esta mala ley. Diputada Hoffman, gracias por ese contacto desde Valparaíso. Muy amable. Buen día. Muchas gracias. Buenos días.